yo creo que Díaz es en parte controvertido porque se le considera un personaje del siglo XX al vinculársele con la Revolución. Díaz era en realidad un personaje del siglo XIX y es una de las cosas que quise destacar y subrayar en esta biografía que está titulada justamente Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Junto con la vida de Díaz quise recrear su tiempo, que es el siglo XIX. Yo creo que es el personaje más controvertido en la historia de México. Es un personaje que muchos mexicanos quieren mucho y es un personaje que muchos mexicanos no quieren nada. Y me parece que hay buenas razones tanto para quererlo como para no quererlo, así que no es raro que sea un personaje tan controvertido. Desde luego que quería tener los datos claros y sólidos hasta donde fuera posible, y cuando di con esos datos y la fuente era confiable, doy los datos, el número de muertos y heridos, por ejemplo, en la batalla del 5 de mayo en Puebla, ¿no? Así que sí hay interés de mi parte en llegar a los detalles, no solo en lo que se refiere a las cifras, a los datos duros a los que acabo de hacer alusión, sino también me propuse describir en detalle hasta donde fuera posible la vida en México a principios del siglo XIX, ¿no? Cómo eran los caminos, cuál era la diferencia entre una vereda, un camino de herradura y un camino carretero, ese tipo de cosas, porque quería recrear el mundo en el que nació y creció Porfirio Díaz. No me parece que sean antítesis. Díaz, desde luego, se considera a sí mismo el continuador de la obra de Juárez. Me parece que con muy buenas razones. Él es quien, aunque esto no es parte de este libro, porque este libro termina en la guerra, él es quien continúa las tareas del Partido Liberal que se propuso Juárez, en un México en el que, sin embargo, había una parte muy importante de la población que tenía que ser reconciliada, que no podía seguir siendo marginada, ¿no? Los mexicanos que fueron derrotados por Juárez y por Díaz en la guerra de Reforma y en la guerra de Intervención. En el siglo XIX, él fue al final un dictador. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, tenía un control que te permite decir que fue un dictador, pero por el otro, además, ya había, y sobre todo a partir de 1906, muchos focos rojos y muchos estallidos que manifestaban la inconformidad de muchos mexicanos con la continuidad de su régimen, ¿no? En esa medida, yo creo que es legítimo referirse a él como dictador, de la misma manera en la que quizás sea también legítimo referirse, como lo hizo Vargas Llosa al final del PRI, como una especie de dictadura, ¿no? La dictadura perfecta, según Vargas Llosa, la dictadura blanda, según Enrique Krause, la dictadura de Pinochet, según Muñoz Ledo, ¿no? Al final, sería raro llamar al régimen del PRI una dictadura en los años 50, ¿no? Con Ruiz Cortines, López Mateos, cuando pues, todo el mundo está muy contento. En muchos sentidos ese país era un mejor país que el que vivimos hoy, con democracia, ¿no? Pero ya hacia el final del PRI ya la gente empezaba a hablar de dictadura, ¿no? En el caso de Porfirio Díaz sucede algo similar. Ahora, en el siglo XIX lo normal era pues, que los presidentes fueran derrocados o murieran derrocados como Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, o murieran en el poder como Benito Juárez. Era raro, era excepcional que un presidente terminara su mandato y se fuera a su casa, ¿no? Lo normal era que murieran en el poder, como algunos murieron, o que fueran derrocados, como la mayoría lo fue. Así que, en este sentido, decía yo que hay que juzgarlo, pues, con respecto al tiempo que le tocó vivir, no con respecto del México pues, del siglo XX o peor del XXI. Yo creo que
peor pecado que podemos cometer en la historia es el anacronismo, ¿no? Yo creo que hay que dejarlo donde está, en parte, en primer lugar, porque creo que a los muertos hay que dejarlos en paz, que descansen en paz. Pero también porque pues, está en una tumba muy bonita, en un panteón precioso, en la ciudad quizá más bonita del mundo, en una tumba que es muy viva, muy visitada por mexicanos que van y le escriben, a veces para elogiarlo, a veces para denostarlo, pero o sea, Díaz tiene esa característica, la tumba de Díaz, que está muy lejos en París, tiene esa característica que no tienen las tumbas de otros, de nuestros próceres, que no tienen la tumba de Juárez, que está en el Panteón de San Fernando, en el centro de la Ciudad de México, a un lado de la Alameda. La de Díaz sí, es una tumba muy visitada, eso es algo que a mí me parece importante valorar y conservar. Díaz siempre va a ser una figura polémica, en parte porque creo que hay, como decía, buenas razones para quererlo, pero también buenas razones para no quererlo. Y si sus restos vienen a México, pues se convertirían en un foco pues de aprobación para quienes quisieron traerlo, pero de rechazo para quienes no querían traerlo. Entonces, yo creo que están bien donde están. Ahora, sí me parece importante discutir al personaje, que es un personaje muy importante en la historia de México, y discutir al régimen, ¿no? Bajo el cual México vivió durante 3 décadas, para bien y para mal. Como me parece también importante discutir a muchos otros personajes que en la maniquea historia oficial han caído del bando de los villanos o del bando de los héroes. Hay que discutirlos a los dos y verlos como personajes complejos que fueron en la realidad, ¿no?